Levíticos capítulo 4, y quisiéramos hablar, el pecado es una realidad. Ese es el tema que quisiéramos con la ayuda del Señor hablar. El pecado es una realidad. Capítulo 4 del libro de Levíticos, verso 3. Después el 14, porque todo este capítulo habla de las consecuencias que trae la desobediencia, el pecado del hombre hacia Dios. Porque si usted y yo, hermanos, pecáramos contra el mismo hombre, no hay problema, porque hay una solución física, pero la hay. Pero si el hombre peca contra Dios, el hombre no puede hacer nada, sino solo ir a Dios para que lo limpie y lo perdone. Dice el verso 3, oiga, ¿quiénes empiezan a pecar? Si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto. ¿Para qué? Para expiación. Verso 13 y 14. Si toda la congregación de Israel hubiera errado y el yerro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue al ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de ¿qué? Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hermosa noche te damos gracia y te pedimos en el amor de Jesucristo que nos des la gracia y la sabiduría para exponer tu palabra con denuedo, con sabiduría y con verdad. Y sea usted, Dios amado, trayendo a través de su palabra consuelo, restauración y salvación para la gloria de su eterno y bendito nombre. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Quisiéramos, como le digo, hablar la realidad. El pecado es una realidad. Lastimosamente, chicos y grandes hemos nacido y hemos vivido, y hasta el día de hoy se sigue practicando el pecado. De una o de otra forma o de otra manera, pecamos. Y por causa de ese pecado, las consecuencias se están viendo, se están viviendo a nivel mundial. Claro, si usted habla con un profesional, él le va a decir que no, que eso no es así, que para eso hay diferentes medios letales para aliviar temporalmente aquella pandemia, aquel virus, aquella enfermedad, etc. Pero la raíz de todos los males sigue siendo el pecado del hombre hacia Dios. Dios no hizo al hombre para que el hombre estuviera bajo la maldición del pecado o bajo la maldición de la enfermedad. Dios hizo al hombre perfecto y lo hizo libre de toda enfermedad. Pero gracias a Dios, hermanos, que Dios tenía un plan perfecto de salvación. Y ese plan perfecto de salvación está incluido toda la humanidad que quiera ser alcanzado y poder recibir primero la limpieza de su vida y de su alma y de sus pecados por medio de la sangre del Cordero
no del becerro que está hablando aquí, porque el becerro que estaba presentando Moisés era figura del que habría de venir por usted y por mí, llamado el Cristo, el Hijo de Dios. Pero Dios traía soluciones temporales en la época de Moisés. Digamos que si había cometido pecado, había una ofrenda que ofrecer por ese pecado. Pero la humanidad, en vez de mejorar esa área, iban de mal en peor. Y hoy en día es lo mismo, fíjese. Hoy en día lo duro es que no solo peca la iglesia, sino los líderes. No solo pecan los líderes, sino que también pecan nuestras autoridades, nuestros gobiernos. Si ellos, que son profesionales, deshonran a Dios, ¿qué esperaremos de una sociedad que no quiere conocer a Dios? Sino que la gente está tan paniqueada, hermano. Los medios seculares de las noticias televisivas han infundido tanto pánico a la sociedad por las pandemias. Eso es real, no se puede decir que es mentira. No, la pandemia ahí está, el coronavirus ahí está, el Omicron ahí está, cualquier enfermedad ahí está. Pero la gente le tiene más miedo a la pandemia que a Dios, que le dio la vida, que a Dios que le ha dado el existir, y que a Dios que tiene la facultad para poder hacer libre y sanar de toda clase de enfermedad. La gente no tiene temor a Dios, pero sí tiene temor a lo que las noticias nos dicen. Y ese es el problema de hoy en día. Porque la gente pone más oído a lo que se oye en todo el mundo, a lo que Dios nos habla a través de su palabra. Entonces el pecado no se puede ignorar. El pecado es una realidad que hasta el día de hoy ha destruido, ha destruido gobiernos, ha destruido políticos, ha destruido a ricos, ha destruido a pobres, ha destruido aún la misma iglesia, el cuerpo de Cristo. Lo ha destruido el pecado. Pero hay una cura para el pecado, y esa cura se llama: vuélvanse a Dios, arrepiéntanse de su pecado y vean al Dios de misericordia, el cual será amplio para perdonar toda clase de pecado que el hombre y la mujer haya cometido. Porque no hay pecados chiquitos ni grandes, todos son iguales. Ante los ojos de Dios, todos los pecados son iguales. Pero en este capítulo, si usted lo ha leído atentamente, hasta los jefes de familias pecan. ¿Quiénes son los jefes? Los esposos. Entonces, si usted le pone atención el verso 22, porque quiero enfocarme a cómo se puede solucionar este problema, porque yo siempre digo, todo mundo un día hemos de morir. Dios no hizo al hombre para que el hombre muriese. Pero el hombre y la mujer mueren por causa de la desobediencia de Adán y Eva, que oyeron la voz de Satanás. Pero el hombre, Dios no lo diseñó para que muriese físicamente, sino para que él gobernase la tierra bajo el temor y la obediencia a Dios. Pero por causa de esa desobediencia y por causa de ese pecado, todo mundo un día hemos de morir. Eso es lo duro y es la realidad. No podemos ignorar la muerte física, ni podemos ignorar el pecado, ni podemos ignorar y hacernos los ciegos físicos de querer decir: voy a ignorar la pandemia, voy a ignorar el coronavirus, voy a ignorar el Omicron y todas las enfermedades que vengan. Oiga, hoy ya salió otra que llama Flora, ¿qué? Mire que al rato le van a poner la Llorona.
Si ya salió la florona, que también es fuerte. Repito, hermano, Dios no diseñó al hombre para que le inyecten veneno. Dios diseñó al hombre a la imagen y semejanza del Dios Altísimo. La solución para todos esos males que acontece al mundo entero y acontece a la iglesia del cuerpo de Cristo es que nos volvamos a Dios y que ya no practiquemos el pecado, que nos refugiemos en Dios, que nos refugiemos en su gracia y que le pidamos a Dios misericordia, porque por causa de ese pecado vienen las consecuencias más adelante. Mire, hermano, el mundo celebra de muchas formas, pero después de esa celebración vienen las consecuencias. Entonces el hombre, repito, Dios lo hizo perfecto. Y el pecado, repito, destruye matrimonios cristianos y no cristianos. El pecado destruyó el reinado, la familia y la vida del rey David. El pecado hasta el día de hoy sigue destruyendo grandes líderes políticos. ¿Por qué? Pero la gente lo ve normal, pero ante los ojos de Dios no es normal. Mire qué dice el verso 22, capítulo 4, verso 22 del libro de Levítico. Cuando pecare un jefe, ¿quién es el jefe? El padre de familia. En esta época eran jefes que tenían decenas a su gobernabilidad. Eran líderes. Eran hombres inteligentes al servicio del reino de Dios a través de Moisés. Pero hoy usted y yo no somos líderes de cuadrillas, de decenas, pero somos jefes de hogar. De nuestro buen testimonio depende que nuestros hijos no se contaminen, no pequen y no les alcance ninguna plaga. No somos invencibles, que no vamos a ser tocables. Sí, vamos a ser tocables, porque no podemos, porque venía hablando con una hermana hoy que si aquello no nos alcanza, nosotros nos vamos a reír de los que están muriéndose. Como iglesia tenemos que ser procesados en diferentes áreas seculares como el mundo que está bajo el pecado. La diferencia es que el mundo que vive bajo el pecado no tienen la cobertura del Altísimo Dios en ellos. Y cuando usted y yo caminamos bajo la sombra del omnipotente Dios, hay una cubierta, hay una protección que nos da una victoria, aunque no la podamos ver ni visualizar. Pero ahí va la presencia de Dios. Y mire, cuando pecare un jefe, dice, oiga qué tremendo, e hiciere por yerro, ¿qué yerro? Errar los mandamientos de Dios, violar la palabra de Dios, ir en contra de los principios de la voluntad de Dios. ¿Quién no va en contra de los principios y de la voluntad de Dios? La mayoría del mundo, empezando por nuestros gobernantes y terminando por los líderes cristianos y la iglesia en general. Porque aquí no solo podemos echarle culpa a aquellos, no, todos hemos pecado. En otras palabras, el pecado es una realidad y no se puede ignorar. El pecado ha destruido grandes pastores, grandes ministerios. Así como ha destruido a la sociedad y ha destruido a los políticos, también se infiltró y destruyó la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Es culpable Dios? No. Por ese pecado, por esa desobediencia, viene la disciplina. Vemos muchos ejemplos. Cuando Israel caminaba bajo la voluntad de Dios, Dios siempre lo protegía, Dios siempre lo guardaba y Dios siempre lo preservaba del peligro, de la plaga y de todo lo que se movía en esa época. Pero cuando Israel pecaba contra Dios, todo le venía encima. La iglesia hoy en día es igual. Grandes hombres de Dios hemos violentado la voluntad de Dios.
Si usted y yo estamos en pies, no porque seamos fuertes ni buenos. El fuerte y el bueno sigue siendo Dios. Tu casa y mi casa están en pie no porque seamos buenos. El bueno es Dios. No queriendo que nadie se pierda, dice su palabra, sino que todos procedan al arrepentimiento, que significa que dejemos de pecar y alcemos nuestra mirada a Dios y nos volvamos a Él. Si el mundo entendiera los propósitos de Dios, fuera diferente. Esto ya se hubiera acabado, hermano. Yo oía cuando estaban cerrando todo el año que acaba de pasar y decía: año nuevo, vida nueva, cosas mejores, cosas nuevas. Yo les dije y lo sostengo: vienen cosas peores. Porque lo que está en su palabra nadie lo puede detener, porque es necesario que el Hijo del Hombre venga, por lo que Él derramó su sangre por la iglesia que Él compró a precio de sangre. Pero usted y yo, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, no retroceda, sino avance. ¿Por qué? Con plaga y sin plaga, con enfermedad y sin enfermedad, usted y yo tenemos que seguir adelante, porque Dios será nuestro amparo y nuestra fortaleza. Pero es necesario que tengamos fundamento de vivir una vida temerosa, piadosa. Aborrezcamos el pecado. Desechemos el pecado. ¿Y qué es pecar? Todo lo que va en contra de Dios. Amén, así es. Eso es pecar. Todo lo que va en contra de Dios. Si pecó el padre de familia, ¿cree que los hijos no van a pecar? Mire que dice Jehová su Dios sobre cosas que no han de hacer, y pecaron, dice. Digamos que el manual para el mundo entero es este libro santo. No es el libro de Darwin, de la evolución. No es el de Einstein, el que investigó la electricidad. Digamos que el manual no son esos grandes libros de los grandes filósofos que han existido en el mundo, como Platón, Aristóteles. Hombres que fueron sabios en su época, pero que esa palabra no tiene peso, no cambia a nadie. El manual del hombre y la mujer, el manual de los gobiernos, las autoridades y de la iglesia hasta el día de hoy sigue siendo la palabra bendita, infalible de Dios. Esa palabra sí tiene peso hasta el día de hoy. Hay que volvernos a Dios. El hombre sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y por eso es que Dios les dice: han de hacer, y pecan, dice. Fíjese, aquí yo subrayé algo que me atrajo. Todo este capítulo está terrible, hermano. Mire el verso 28. Luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda. ¿Qué hacía el pueblo de Dios? Los creyentes de esa época, el pueblo de Israel, ¿qué hacían cuando pecaban? Iban donde el ungido. ¿Quién era el ungido? El sacerdote. Hoy en día hay sacerdotes y hay ministros evangélicos. Hay sacerdotes literales y hay sacerdotes espirituales, que son los ministros de Dios. Digamos que el pueblo de Dios, cuando peca, ellos, recalco y repito, saben cuándo y cómo y por qué pecan. Ya nadie es ignorante. Ya no hay ignorancia. El hombre, fíjese, observa a un niño de 7 a 8 años. Hay cosas que el niño hace que ya sabe que es malo y que es pecado. Porque la ciencia ha crecido tanto que el niño en sus manos tiene la herramienta, ya sea para bien o ya sea para el mal de su destrucción. Entonces, desde la corta edad, el ser humano ya no
no es ingenuo, ya no es ignorante, ya no es, es que yo no sabía que era malo. Para Dios ya no hay ignorantes, ya todos conocen la voluntad de Dios, ya todos saben que el camino de Dios es el camino de bien, el camino de vida, el camino de salud y protección. Pero el pecado sigue arrastrando masas, multitudes. El pecado sigue arrastrando. Pero cuando el hombre pecaba, iba el sacerdote y le decía: ¿sabes qué? Aarón, he pecado. Y de allí me imagino que los sacerdotes babilónicos de hoy en día tomaron lo que se llama la confesión. Me imagino yo. Porque el pueblo iba al sacerdote a confesar sus faltas, sus pecados. Pero si usted le pone atención, el sacerdote no le daba solución porque no tenía la capacidad. Él lo que le recordaba era la ley que Dios le había dado a Moisés, su siervo, en la montaña del monte Sinaí, que le decía: alma que pecare, esa morirá; alma que adulterare, será matada a piedra; alma que robare, será desterrada de esta montaña a la otra; alma que cometiere esto y lo otro, esta será su paga de retribución. Él no le decía: vamos a hacer esto. No, trae tu ofrenda y presentémosla a Dios. Dios dirá qué va a hacer contigo. Entonces, fíjese, ¿por qué, hermano? Porque Efesios, un ejemplo, capítulo 4, verso 13, por si usted lo lee en casa o lo quiere leer aquí, dice que nada hay oculto, escondido, que un día no salga a la luz. ¿Qué dice aquí? Mire, póngale atención. Luego que conociere su pecado, ¿qué es conocer? Que sale a la luz. Usted se puede esconder de su esposo, su esposa, se puede esconder de los hermanos en la fe, se puede esconder de los gobiernos, pero del ojo de Dios nadie se esconde. Cuando ese pecado ya sale a la luz, ya es un problema. Y no con la sociedad, no con los hombres, no con el pastor de la tierra, ni con el sacerdote de la tierra. El problema es que cuando el pecado sale, cual sea el pecado, ya trae corrección de parte de Dios. Porque nada hay oculto que Dios no lo saque a la luz. Digamos que el deleite de ese pecado, si no se arrepiente a tiempo, trae su corrección. Fíjese. Pero cuando ya se dio a luz ese pecado, ya se dio a conocer, dice que el pecador traía una ofrenda como símbolo de ¿qué? De que se estaba humillando. Hoy yo pregunto, ¿pero estos sacrificios fueron eficaces, efectivos o obsoletos? Fueron obsoletos porque no trajeron al hombre y a la mujer genuino arrepentimiento. ¿Sabe cuándo usted y yo en verdad cambiamos? Cuando le entregamos nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo y nuestro ser completamente a Cristo y le decimos: Jesús, reconozco que he pecado, no soy digno de ser tu hijo, porque he pecado en esto, he pecado en lo otro, he pecado aquí, he pecado allá, pero tú moriste por mí en la cruz, derramaste tu sangre. Perdóname, cámbiame, límpiame. Ese arrepentimiento, esa ofrenda que usted lleva de arrepentimiento a Dios y Cristo, que es la ofrenda perfecta por todos los pecados de la humanidad, ese cordero, a todo el que se acerca a él lo recibe y lo perdona. Ese hombre y esa mujer cambian, porque no ha hecho una confesión al hombre terrenal, sino que fue al Dios
hecho hombre. Mire qué bonito. Entonces, ¿qué vamos a traer a Dios de hoy en adelante? Ofrenda. No para que vaya a pecar, no le estoy diciendo que vaya a pecar, porque sabemos en qué pecamos. El que es infiel sabe que es pecado. El que le gusta mentir sabe que es pecado. El que le gusta robar sabe que es pecado. El que le gusta adulterar sabe que es pecado. Ya lo sabemos que todo eso es pecado. El que tiene rencor y odio sabe que es pecado. Digamos que podemos poner toditos los ejemplos y sabemos que es pecado, pero Dios no nos manda a pecar, porque de ahí nos sacó Dios. Y aunque no queramos morir, porque el pecado es una realidad y la muerte también es una realidad, como dice Hebreos, que está establecido para los hombres y las mujeres que mueran una vez y después de esto venga el juicio de Dios. ¿Qué significa eso? Que ricos y pobres, gobiernos y pastores, un día moriremos. Que cuando llegue la muerte, que estos ministros estemos limpios delante de Dios, para que esa muerte no sea de vergüenza, sino en victoria. ¿Por qué? Porque la muerte es por causa del pecado. Pero Cristo murió por esa muerte física. Pero si Él no viniere luego, físicamente vamos a morir. Pero tenemos que tener esa seguridad que ya no estamos bajo la influencia del pecado, sino bajo la gracia del Hijo de Dios. Entonces, cuando usted comete un pecado, no venga a mí, vaya a Dios. Vaya a confesarle a Dios, porque yo no soy como los sacerdotes físicos que dicen: no te preocupes, aquí no ha pasado nada. No. Cuando usted ha pecado contra Dios, su problema no es conmigo, su problema es con Dios. Por eso le aconsejo que vaya a Dios, porque Dios es el que lo va a salvar, y Dios es el que lo va a perdonar, y Dios es el que lo va a justificar, y Dios es el que lo va a limpiar de sus pecados. Pero no permita que ese pecado que tiene escondidito salga a la luz, porque puede ser tarde. Porque eso pasó aquí. Salió ya a la luz y voy a ofrecer una ofrenda. Ya sabía todo el pueblo que había pecado ese personaje. Entonces no hay que permitir llegar hasta ese extremo, ¿o sí? No. Y mire, pero aquí le pidió una cabra. Pues gracias a Dios que aquí no hay cabras ni cabros. ¿O sí? ¿Por qué? Porque para mí, la cabra es símbolo ¿de qué? De rebeldía. No le pidió, fíjese cómo era Dios. En estos actos indecorosos de pecado que cometía el hombre o la mujer, les pedí una cabra porque ellos eran figuras como las cabras rebeldes. Habrán así hoy en día en la sociedad y en el mundo entero, como las cabras, figura. Es una figura, no digo que usted es cabra de 4 patas. Sí, porque hay gente que todo le ofende, por eso hay que irlos especificando, porque son tan sentimentales. Pero cuando van a pecar no son sentimentales. Mire qué terrible. Por eso es que Dios les pedía una cabra, porque era figura de rebeldía. Pero eso es lo lindo, que por usted y por mí no murió una cabra, murió un cordero inmaculado, la figura del Hijo de Dios en propiciación por todos los pecados de nosotros. ¿Y qué es una oveja? Símbolo de humildad y obediencia. ¿Cuántas ovejas hay acá? Dile a Noemí: Pablito, yo ahorita, pastor, estoy en cabrito, pero voy a convertir en oveja. A su nombre. ¿Me entiende? Digamos que el pecado, iglesia y sociedad en general, no se puede ignorar. Es una realidad. Ahí está. Y en cualquier esquina, ahí está el pecado.
De nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos. Porque Dios no ha traído a nadie a la fuerza. Estamos en su reino de nuestra propia voluntad. Un ejemplo, el que peca con conocimiento ya lo sabe, que es culpable de juicio. Mire, una cabra sin defecto por su pecado. ¿Qué? Entonces quiere decir que habían cabras con defecto. ¿Qué es una cabra con defecto? Un encuentro, así hay hermanos que así caminan. Están enclenques, cojos. Hay unas ovejas que están tuertas, chocas. Usted no está choca, va. Los de estos de al lado de ellos, de vez en cuando, pastor, estoy choco. ¿Me entiende? Esa es una cabra que tenía defecto, pero le dice, me vas a hacer algo para que yo te perdone tu pecado. Tráeme algo en perfecto estado. ¿Qué hacía la gente? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía la congregación? Le llevaban lo peor a Dios. ¿Qué hacemos muchas veces nosotros? Muchas veces, iglesia, le damos lo peor a Dios. Él nos ha dado la vida, hermano. Él nos ha dado la salud. Mire, veníamos hablando con esta hermana en esta tarde y yo le decía, mire, hermana, lastimosamente que si usted va hoy en día a una clínica o a un hospital general y va a una emergencia que solo usted vea coronavirus, hágalo para acá. A todos le están dando generalmente que es coronavirus, Omicron. Hoy ya no hablan que es el cáncer, ya no hablan que es la leucemia, ya no hablan que es la pulmonía, ya no hablan que es la gastritis. Hoy todo es Omicron, no. Y aunque fuera el Omicron y aunque fuera el cáncer, Cristo por eso murió por la humanidad, para llevar en sus hombros toda enfermedad por cuyas heridas hemos sido curados. Y aunque usted muriera de eso, pero si muere bajo la gracia de Dios, usted no se preocupe, que el morir en Cristo es ganancia. Gloria a Dios. Ay, pastor, ya me está diciendo que no voy a morir. No, te vas a morir, Panchito, hombre. Me dijo una hermana, así le dicen al que está aquí conmigo, Panchito, y usted me dijo Ruperta, ¿no? Así, ¿no? Oye, hermano, póngale atención a las noticias seculares y a los dictámenes médicos. Hoy ya no existen esas enfermedades que le he dicho a usted. Ya no. Un solo COVID-19, Omicron. A mí más alto me hacen con todo eso, porque yo, gracias a Dios, no le tengo miedo a eso. Mi temor es no fallar ni pecar contra Dios, porque Dios tiene el poder de la muerte y el poder de la vida. Dios da y Él quita. Usted no tema al hombre, honre y tema a Dios con su vida. Así de sencillo, hermano. Que su ofrenda que hoy traiga a Dios, que es su vida, su tiempo, su mejor adoración, su mejor alabanza, que sea libre de defecto. ¿Qué es eso? Cuando usted venga resentido, caprichoso, enojado, no traiga alabanza a Dios, porque esa no la recibe Dios. Sí, porque esa es en la área figurativa, espiritual, que cuando usted viene enojado, cuando usted viene así, esa ofrenda viene con defecto. Voy a imaginar los que son casados. La mujer viene a media cuadra y él, ¡grande, vieja! ¡Grande! Por tu culpa voy a llegar tarde. Y ya llego aquí. Dios le bendiga, hermanito. Dios le bendiga, hermanita. Como que no ha pasado nada. Y cuando viene la hora de las alabanzas y los coros, él va por un lado y el otro por el otro. ¿Por qué? Porque no venían en armonía. Venían con resentimiento, con rencores, con ira.
Entonces esa ofrenda, en vez de ser olor grato, era desagradable porque era imperfecta. Fue un sacrificio no aprobado por Dios. Porque eso le da a entender. Traigan una ofrenda, una cabra le va, está bien, pero que no debe venir coja, ni manca, ni piojosa. Si piojoso ya está. Aleluya. ¿Me entiende? Digamos que Dios nos habla de diferentes maneras. Le voy a decir por qué, iglesia. Siéntase privilegiado de donde usted se congregue, si Asamblea de Dios, si Bautista, Metodista, si Pentecostales, a donde usted se congregue, guárdese para Dios, viva para Dios, sea usted testimonio vivo, guárdese del pecado, porque usted y yo somos la iglesia llamada bienaventurada. Que venga lo que venga, venga la prueba que venga, venga el viento que venga, la sombra del omnipotente Dios nos guardará la entrada y la salida. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. Pero démosle la mejor ofrenda. No hay que quedar toda choca ahí. Pastor, yo casi ya no Mickey. Vaya donde el, ¿cómo le llaman ese que hace la cirugía de los ojos? ¿Cuántos oculistas hay aquí? Ni uno. Va, bendito Dios. Entonces, mire, hermano, ¿qué quiere Dios siempre de nosotros los creyentes? Que le demos lo mejor. Y repito, hermano, el pecado, hermano, trajo el primer juicio sobre la primera generación. ¿Cuál fue? El diluvio. ¿Por qué? Capítulo 6 dice que la maldad, Génesis 6 por si lo quiere leer, verso 11 por si lo quiere leer, dice que la maldad de los hombres había crecido y a Dios le dolió en su corazón, dice, haber hecho hombre alguno en la tierra. Digamos que cuando Dios ya se cansa de usted y de mí, porque Dios le habla al hombre de miles de formas y maneras para que ya no peque, porque Dios lo quiere guardar de la enfermedad o de la muerte o del azote, pero el hombre no entiende. Entonces, cuando el hombre ya no entiende, es cuando Dios planifica algo para corregir al hombre. En esa época dijo, bueno, este hombre ya no quiere nada, voy a traerlos a todos, los raeré, dice. La palabra raer en hebreo es, voy a limpiar y voy a dejar sin nada ahí. Pues de repente ya estaba un ancianito allá a lo lejos en una montaña llamado Noé. A ver qué estaba haciendo este viejito pasmado, igual que nosotros. Porque a nosotros sí nos dicen, hermanos sin oficios. Si supieran nuestra sociedad, si supieran nuestras autoridades, bueno, yo pienso que usted y yo, bueno, yo lo hago, no sé usted, que cuando nos reunimos, venimos a pedir por nuestras causas, sí, venimos a pedir por nuestra familia, sí, pero yo creo que también ponemos a la sociedad, ponemos a nuestras autoridades, pedimos al Dios de los cielos misericordia por ellos. Oye, hermano, porque esta pandemia está causando nuevamente estragos, sufrimiento, dolor, miseria, llanto, pero hay un pueblo que dobla rodillas y le dice, Padre, ten misericordia, sana, liberta. Yo creo que usted lo hace, ¿o no? Porque yo voy a pedir por mi casa primero, pero después tengo que pedir por ellos, hermano. Porque ellos tienen un alma, una vida. Y lastimosamente están así por su desobediencia, pero esa es su decisión. Entonces cuando Dios dijo, voy a raer a todos estos rebeldes, Dios, los voy a matar. De repente halló a un ancianito llamado Noé. Y halló gracia, por eso que Noé significa gracia, paciencia. Es que ese hombre quedó igualito a nosotros, pasivos, hermano. Que nosotros en medio nos hacen como el alacrán. Mechita cortita, hermano. Pero mire lo lindo, que a pesar de que el hombre siga en contra, pecando de Dios, Dios siempre tiene una salida y una solución. Una de ellas, Él ha prometido quitar el pecado del hombre.
Quiero que lo lea conmigo, siempre ahí mismo. Verso 31. Le quitaré toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar. ¿En qué? ¿En qué? Repítalo por favor. ¿En qué? ¿A quién? Así hará el sacerdote expiación por él y le será ¿qué? Fíjate qué misericordia de Dios. Primero empieza, le quitaré la grosura. La grosura es símbolo de las inmundicias del pecado que el hombre y la mujer cargan. Pero en esa época tenían que meterlo al fuego para que el fuego purificara aquello inmundo y saliera la grasa. ¿Qué clase de proceso usted quiere? ¿Que lo metan al fuego o cómo? ¿Ah? No, yo mejor así, pastor. No, si ya no voy a pecar, pastor, si ya no voy a pecar, por favor. Y cuando salen de la iglesia, hey, te comunico que ya salí de la church. Los podemos ver en la esquina de la Figueroa y la Broadway. Estos son tipas y tipos bien plantados en la inmundicia, hermano. Es un ejemplo para que su mente despierte. ¿Usted piensa que no hay de esa clase de gente? Sí la hay. Pero oiga, Dios se propuso en su corazón quitar esa maldad de ese pecado de ese hombre. Y después dijo, cuando hagan eso, yo haré expiación. ¿Qué es la palabra expiación? Quitar por completo el pecado. ¿Qué hizo Cristo con usted y conmigo? ¿O será que Cristo nos ha dejado? Ay, santo Dios, qué rápido era el horario. ¿Qué hizo Cristo con usted y conmigo? ¿Nos dejó medios pecados? Fíjese la gran fantasía y el gran engaño del siglo XX y XXI, del G12 y de la falsa apostasía de los evangelios de prosperidad, que ellos a los miembros cuando los llevan a las montañas a retirarse, les enseñan que tienen que renunciar al sacrificio de Cristo porque todavía hay pecados en ellos ocultos que el sacrificio no los haya podido limpiar. Una gran mentira, porque Cristo no era un simple cordero, ni era una cabra, ni era un macho cabrillo. Él, oiga, Cristo era y es el Dios vivo, el Dios todopoderoso, que cuando Él derramó su sangre por usted y por mí, desde la cabeza a los pies, nos arrancó lo mínimo de nuestros pecados. Y ahí le hacen una palabra que le llaman el voto del silencio, que usted no puede decir a nadie. Ok, hacen. Usted está renunciando al sacrificio de Jesús. Y por eso que muchos dicen, era pérdida de tiempo que yo tenía en el camino del evangelio. ¿Cuál pérdida? Es un gran engaño de Satanás. Y ahí los hacen clavar sus pecados, los hacen que escriben una nota de este y en una cruz usted los clava. Que el Señor reprenda al diablo por tanta fantasía, tanta doctrina de demonios que se han levantado y engañaron a los líderes, a los sacerdotes, ministros del evangelio, y después terminaron con la iglesia. No, la iglesia sigue siendo propiedad de Cristo y los servidores del reino de Dios seguimos siendo servidores de Cristo, porque Él es la propiciación de nuestros pecados. Gloria a Dios. Él dijo, yo quitaré sus pecados. No hay otro. Y mire lo que dice. Yo sé lo que ahí dice, pero quiero que alguien me lo lea. 28:13 del libro de Proverbios. Que si confesares tus pecados, ¿ya lo tienes? ¿Quién lo va a leer? Léemelo. El que encubre sus pecados no prosperará,
Ajá. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gracias, hijo. ¿Qué está diciendo Dios? Oiga cómo dice: el que encubre sus pecados. ¿Qué encubrir? Eso estábamos viendo en Levítico. Hasta que Dios sacó todo el pecado a la luz en toda la congregación de Israel, al hombre o a la mujer llegaban ante el sacerdote. ¿Qué es eso? Encubrir. Mejor no lo cubras, porque repito, usted puede engañar al hombre, puede engañar al ministro, pero a Dios no lo puede engañar. Ya no encubra su pecado, mejor arrepiéntase y ya no practique el pecado. Porque el pecado es emborracharse, hermano, o no es pecado. Son adicciones, pero es pecado. Entonces, ya no encubra su pecado, vaya a Dios y ya no practique el pecado. Porque si usted lo encubre, dice este libro santo, no prosperará. En otras palabras, este mismo libro, versículo 1 dice: huye el impío sin que nadie lo persiga. ¿Qué es el impío? El que conoce la palabra de Dios y hace lo que va en contra de Dios. ¿Qué está diciendo Dios? Ya no seas impío, mejor conviértete, mejor arrepiéntete, mejor deja tu vida pasada, deja tu vida de pecado y vuélvete a Dios, el cual será amplio en perdonar tus pecados. ¿Hermoso o no? Mire qué lindo. Más el que los confiesa y se aparta alcanzará ¿qué? La palabra misericordia significa que nos guía al arrepentimiento. En otras palabras, Dios nos alcanzó y nos guió al arrepentimiento hacia Él. ¿No es eso misericordia? ¿Qué es eso? Que Él nos quita el pecado. Pero ella no quiere que vivamos igual. Hermano, si usted como miembro de la iglesia del cuerpo de Cristo, entre usted no se habla entre la iglesia, ese es pecado. Es pecado. Ay, no, es que esta hermana me cae mal. Uy, úchale. Santo. No, en el cuerpo de Cristo todos somos iguales. Usted me tiene que respetar a mí porque soy pastor, pero en la área del reino somos hermanos todos. Yo sí me imagino a dónde tendrá Dios a los pastores allá arriba, ¿va? ¿O será que vamos a estar todos iguales o estarán en un lugar diferente los ministros? Los verdaderos ministros, ¿estaremos igual con toda la iglesia o qué? La Biblia dice, Apocalipsis, que los ancianos y la iglesia todos estaban juntos, solo que los ancianos estaban postrados ahí. Tú eres santo. Tiraron las coronas y chillaron a los pies del rey, y la iglesia se los les quedaba viendo. Porque los pastores, hermano, tenemos un privilegio sin ser dignos. Porque como ministros muchas veces hemos deshonrado a ese Salvador. En nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en nuestras malas decisiones lo hemos deshonrado. Pero Dios, sabiendo que somos imperfectos, todavía tiene de nosotros los ministros gracia, misericordia. Pero eso no nos hace más superiores a la iglesia. No, todos somos la iglesia del cuerpo de Cristo. Todos somos lavados en la misma sangre, bendita sangre de Jesús. ¿Me entiende? Pero no hay que cubrir nuestras malas acciones. Mejor vayamos a Dios. Repito, la iglesia en sí a nivel mundial le han fallado a Dios. Mire, hermano, no voy a mencionar a este pastor, porque entre comillas sostiene la sana doctrina, entre comillas. Hoy hablé con dos miembros que ahí, ellos eran de aquí, pero se han ido allí a congregarse con ellos por la distancia. Y me dice, pastor, yo estoy con una de estas. Gloria a Dios, siga adelante, me digo. Pero yo soy su amigo, si usted quiere, y yo soy lo que usted quiera, le digo. Yo aquí estoy para servirle. Una cosa no me gusta de ahí, me digo.
Ahí está el problema. Oiga, cuando usted se vaya, vaya a poner la mirada allá en Jesús. Porque si usted busca iglesia perfecta, no lo hay. Porque la iglesia perfecta es usted, soy yo. Cuando yo me aparto para Dios, cuando yo renuncio a mi vida pasada, a mi vida de deseos carnales y a mi vida de pecado, y me vuelvo a Dios y vivo la palabra. Yo soy la iglesia verdadera. No es el rótulo ni las cuatro paredes. Me dijo, todo está bastante bien. No va a creer que el pastor mandando a todas las mujeres que fueran al salón de belleza que se arreglaran. Si eso ya no me extraño yo, pues. Si que quiere el mundo y que quiere el diablo, ver en las iglesias. Por eso es que yo digo que el diablo ya se metió en los diferentes ministerios como pintor y ni cuenta se han dado. ¿Qué significa el diablo de pintor? Que a las mujeres ya les puso maquillaje, ya les puso ojos de tecolote, ya les pintó toda la cara como que son payasos. No, pastores flojos, pastores aguados, no levante a sus mujeres consagradas a Dios, no las mande a la sala de belleza, mándelas a la presencia de Dios en ayuno y oración y que se aparten para Dios en santidad. Por si me ven, le voy a quemar, pero gloria a Dios. Puedo imaginar que yo como pastor de usted le diga, hermanas, se ven todas payulas, todas feas. Mañana vaya a un salón de belleza. No, hombre, ¿qué clase de ministro soy? Ya no sería ministro de Dios, sino ministro del diablo. Y que el Señor reprenda al diablo. La casa de Dios, casa de oración será llamada. Hasta el día de hoy es llamada. Fíjese. Y me pica la lengua de decirle el nombre de este pastor. Porque le dan una cuajada para predicar la verdad, entre comillas la verdad. Pero puedo imaginar que les estén enseñando eso a las ovejas. Yo, con todo mi corazón, si aquí dijera que la vanidad en la mujer es permitido, vaya. Pero aquí no dice que la vanidad es permitido. La vanidad en la mujer es pecado. Y la vanidad en el hombre es pecado. ¿Qué es un hombre vanidoso? Dame un ejemplo. Dame un ejemplo, siervo. ¿Qué es un hombre vanidoso? Algo sencillo. Eso ya parece de los equipos, pero sí, no, sí. Hay hombres que somos de ese calibre. Ay, es que está muy gruesa, quítate aquí, déjatela bien depiladita, ¿no? Reprendo ese demonio también. Eso, hermano, si este libro dijera que el hombre hay que ser vanidoso y la mujer también, vayamos, porque no estamos pecando contra Dios. Pero este libro santo dice que la vanidad no es de Dios, es del mundo, y el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El pecado es una realidad y no lo puede usted decir que no. Y ese pecado está destruyendo la obediencia y la santidad de Dios. ¿Usted ama la verdad? ¿De verdad? ¡Ah! Amén. ¡Wow! Ay. Ya vamos a terminar, hermanito. Ya quieren ir, va. Mi vergüenza te da. Cuando andaba allá con la pipa, cuando quería llegarnos a la casa, bandido mal hecho. A su nombre. Bendito Dios. No, de verdad, si era de aquí, las grandes pipas que andaba, ¿sí o no, Martínez? De aquí brincaba de bandido. Pero eso es lo lindo. El cambio cuando Cristo entra y uno se arrepiente. Él quiere quitar los pecados. El hombre no quiere que Dios le ayude. Y ese es el problema. Y ahí van a estar, hermano. Salen de un abismo, caen a otro, caen de un hoyo, caen a otro más hoyo más grande. Y va el hombre de mal en peor. Por eso hay que caer en las manos de Dios. Si llegaras a morir en las manos de Dios, no te preocupes, porque ha sido la voluntad de Él.
Pero si todavía no es el tiempo de tu partida, aunque estés en el proceso de la agonía de la muerte, el brazo de Jehová te libertará, te sanará y quitará toda dolencia que hay en tu cuerpo. Alabado sea Dios. Mire qué lindo. Y vamos a ir terminando. Ay. Verso 25. El capítulo. Hombre, muy lejos. Ahí lo voy a dejar mejor. Vámonos para Levítico. Verso 35 del capítulo 4 de Levítico, para ir terminando. Oiga cómo dice nuevamente. ¿Qué dice al principio, hermano Gilberto? Sí. Quitara todo su grosura, Uh-huh. fue quitada la grosura del sacrificio de la paz, y Uh-huh. el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que Uh-huh. habrá cometido, y será perdonado. Si alguno... Gracias. No, de todo eso hay mucho que hablar, hermano. Fíjese, el deseo de Dios es perdonar los pecados. Cuando Él quiere perdonar los pecados, si Él perdona los pecados, también puede sanar toda enfermedad. Sí, así de sencillo. Y, en otras palabras, no se preocupe por lo que usted esté pasando. Solo dele gracias a Dios. Porque en la presencia de Dios, dos cosas pueden acontecer: su liberación o sanidad, o su levantamiento. Entonces no pasa nada, porque en las manos de Dios no hay pérdida, hay ganancia. ¿O no? Usted va a decir: pero siervo, yo estoy muy joven para pensar en eso. No, porque la realidad es esa: o vivimos para Dios o morimos bajo el pecado. Pero es mejor morir bajo la voluntad de Dios, porque hay esperanza eterna, que morir bajo el pecado. Entonces es mejor que Dios quite nuestra culpa de pecado y hallemos la gracia de Él. Y se me viene otra porción, y con eso terminamos. Váyase a Proverbios, por favor. Ya, capítulo 15, verso 21. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas al hombre entendido endereza sus pasos. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo. ¿De qué? De la palabra. Mas en la multitud de consejeros se afirman. El hombre se alegra con la respuesta de su boca, y la palabra a su tiempo, cuando buena es. Termino con este. Verso 26, ¿quién me lo lee? Abominación. Ajá. 26. Sí. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, mas las expresiones de los limpios son limpias. Gracias. ¿Está hablando claro Dios? Abominación son ¿qué? ¿Son qué? Hermano, ¿quién no tiene pensamientos inicuos? Esa es la palabra, hermano, inicuos. Todo mundo. Aún dentro de la iglesia hay pensamientos malos en la iglesia. Sí. Usted va a decir: no, pastor. Sí, hermano, es que somos de una naturaleza humana, adámica. Estamos siendo restaurados por la misericordia de Dios. Así de sencillo. Pero cuando hay pensamientos inicuos en el hombre, ante los ojos de Dios, ya hay abominación. Entonces, oiga, ¿cómo sigue? Más las expresiones de los limpios son ¿qué? ¿Qué es una expresión limpia de un hombre y una mujer así? La palabra de Dios. Que cuando le están queriendo
envenenar. Fíjese, hermana, discúlpeme. Yo en esos problemas yo no me quiero meter. Cada quien sabrá cómo sale de sus problemas. Pero la palabra a mí me enseña, esa es una mujer de pensamientos limpios, puros. ¿Me entiende? Porque no le da entrada al enemigo, no le da entrada al adversario, sino que cuando menos siente, la palabra llegó, la hizo reflexionar y ya no cometió pensamientos inicuos. Digamos que para que no seamos abominables a los ojos de Dios, pidámosle a Dios que ordene nuestros pensamientos. ¿Qué es un pensamiento abominable? Ojalá que le vaya mal la fulana de tal. Me cae mal cuando la veo. Ese es un pensamiento abominable. Yo no sé por qué este hermano siempre está aquí. Yo no sé por qué no se va para otra iglesia. Como que lo tienen los lomos. Pero ese es un pensamiento inicuo, malo. Porque está deseando el mal de su hermano, de su prójimo. No. Un hombre sabio, una mujer sabia, ¿sabe qué, hermano? Ore por fulano. Si Dios lo perdonó, ¿quién es usted y quién soy yo para seguirlo juzgando? Si Dios es el que lo va a levantar y lo va a restaurar, aunque usted y yo no queramos, Dios lo va a levantar y lo perdonó, pues. Ese es un pensamiento de edificación. Ay, ¿por qué ama tanto al hermano? Aquí no me se mire, que no. A mí me han dicho. Yo veo que usted de repente lo pone a que haga esto y lo otro. Si el hombre, a mí, yo lo veo así ejemplar, hermano. Entonces yo le digo, bueno, si usted no lo quiere ir, órele a Dios, pero yo ahí lo voy a ver porque ahí quiere Dios que esté. Entonces digamos que Dios, hermano, cuando se propone levantar a alguien o hacer algo en alguien, lo hace. Le den la aprobación o no, Él lo hace. Fíjese, hermano, cómo tiene Dios bajo la planta de sus pies al mundo entero, a la sociedad, a la ciencia médica y a los gobiernos mundiales. Dios los tiene bajo sus pies. ¿Y quién le dice a Dios por qué no quitan la pandemia? No pueden. No pueden. Ni los ministros del cuerpo de Cristo podemos decirle, Señor, ¿hasta cuándo lo vas a quitar? No, Dios hace con su mundo y con su creación lo que a Él le place. Por causa del pecado que el hombre ignora, el mundo sigue bajo los pies de Dios. Y eso es lo lindo, que Dios es soberano y nadie lo puede mandar. Puedo imaginar, hoy que llovió bastante, todos estaban arriba, ay, se va a inundar California, ay, y no estábamos pidiendo por agua en abundancia, pues. Y con ser así que hay demasiada agua, ya pusieron una ley que no los quieren regar porque $500 le van a mandar. ¿Sí? Y hay agua y todavía están haciendo negocio. Digamos que nuestra sociedad, nuestros gobernantes no han entendido que Dios es el poder y que Él con su poder puede hacer lo que le dé la gana y nadie lo puede mandar a ese Dios soberano. Es tiempo de que el hombre se aleje del pecado y se vuelva a Dios, porque todos hemos pecado contra Dios. Nos ponemos en pie, por favor. Recapacite, reflexione, medite cómo se siente, cómo está su vida delante de Dios. Acuérdese que la bendición de Dios está para su pueblo y usted y yo somos su pueblo. No se preocupe, el mañana no es suyo, no es mío, el mañana le pertenece a Dios. Si a Él le place, estaremos en pies, con vida. Y si a Él no le place, aunque haya un dolor, una partida, esa fue la voluntad de Dios. No os afanéis, decía Cristo, por el día de mañana, porque cada día trae su afán que se ha de hacer en ese día. Gracias a Dios que usted y yo estamos en pies, estamos vivos, estamos bendecidos, estamos bajo la gracia y la misericordia de Dios. Y allí estamos, bajo su sombra,
No se salga de ahí. Hay una parte de la Biblia que dice: y caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esa promesa es de Dios para su iglesia, para su pueblo. Si llegara una plaga, no te preocupes, que Dios es fiel para librarte de esa plaga y darte la victoria sobre esa plaga. Y aunque el enemigo te diga que no vas a levantarte, Dios te dice que el brazo poderoso de Él está extendido para levantarte en victoria. Gloria a Dios. No te preocupes, dice el Señor. Tome aliento tu corazón y no desmayes. Confía que la presencia de Dios está ahí contigo. Y Él está a tu lado. Él defenderá tu causa y Él te dará la victoria. No desmayes, no te rindas. Esfuérzate nada más, porque Dios ha levantado vallado sobre tu vida. Lo que está pasando, dice el Señor, no es de muerte. Es para que los cielos se abran y que su nombre sea glorificado a favor de tu vida. Solo dame gracias y solo alaba mi nombre, dice el Señor. Que ese aguijón no es de muerte. Ay, rabaqueiro, mamá, sí, la vaina. Habrá entre las redes alguien que se quiera reconciliar o aceptar a Cristo. Entre los que estamos aquí presentes, habrá alguien que quiera aceptar a Cristo como Señor y Salvador o reconciliarse. Salga de su silla, pase al frente, llévese el mejor regalo, que es la dicha del perdón de sus pecados. El que los encubre, dice su palabra, no prosperará. Mas el que confiesa sus pecados y se aparta del mal, hallará la misericordia de Dios. ¿Habrá alguien en medio de nosotros? Yo bendiga a los que han pasado. ¿Habrá alguien más que quiera reconciliarse o aceptar a Cristo? Gloria a Dios. Acuérdese que es mejor pasar para que Dios te tome, te limpie y te perdone. No confíes en el hombre, es Dios quien perdona al hombre. Dios bendiga a los que están pasando. Hay victoria, hay bendición de parte de Dios. Damos gracias al Señor, oramos y damos gracias a Dios. Ponga mano, hermana, a las que han pasado. No tenga miedo, usted tiene la autoridad de parte de Cristo. Usted, hermano, servidor, que se guarda para Dios, ponga manos. Usted tiene la autoridad de parte de Dios. La Biblia dice: y impondréis las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Hoy usted está poniendo sus manos para presentar ese varón, esa mujer que hoy se reconcilia con Dios. Amado y buen Dios que estás en los cielos, santificado sea tu santo y hermoso nombre. Gracias por su hermosa y bella palabra, Señor. Lo alabo, lo adoro, lo exalto, lo bendigo, Señor. Le doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que han tomado a bien el reconciliarse contigo. La gloria es tuya. Perdona sus pecados, límpiales con tu sangre, y que sus nombres, oh Dios, sean escritos en ese libro de la vida, y tu Espíritu Santo venga sobre ellos, y que la obra del nuevo nacimiento se dé, y los guíes a toda justicia y a toda verdad. Gracias te damos, Señor, por siempre. Amén y amén. Dele una ofrenda de palmas. Dele una ofrenda de palmas. Amén. Yo bendiga a todos y a todas. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, a los de la ciudad de Los Ángeles, California. Los estamos invitando cordialmente a nuestra gran campaña de aniversario el día 28, 29 y 30 de enero, donde no dudamos que la presencia de Dios, la gloria de Él estará con nosotros. No le estoy invitando a que se venga a quedar. Si usted no tiene esos días
días de servicio donde usted va, haga su espacio, acérquese con nosotros, donde juntos adoraremos al Padre y no dudamos que Dios hará prodigios, señales, milagros. Usted traiga cualquier enfermo que Dios lo va a sanar, porque Dios es un Dios de milagro, un Dios de misericordia, de oportunidades. Por tanto, les esperamos a todos en el amor de Cristo. Bendiciones y adelante.